Buenas noches. Pues vamos a continuar el estudio de Lucas. Estamos en el capítulo 13, por favor. Y tan solo vamos a considerar dos versículos pequeños, pero tienen mucha importancia y mucho poder para cambiar nuestras vidas. Estoy hablando de Lucas capítulo 13, los versículos 18 y 19. Y dijo Cristo dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La vez pasada comenzamos una nueva sección aquí en Lucas. Y aquí estamos hablando del hecho de que las cosas pequeñas importan. De hecho, la vez pasada hablamos de qué cosa pequeña puedo hacer yo. Y muchas veces, sinceramente, son las cosas pequeñas que llegan a ser cosas enormes. Y en este caso, Jesús empieza haciendo una pregunta aquí en versículo 18: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? En otras palabras, el Señor está diciendo cómo es el reino de Dios y con qué puedo compararlo para que ustedes lo comprendan mejor. Porque es difícil. Si yo pregunto a cada uno de ustedes cómo es el reino de Dios, a lo mejor voy a recibir como 40 respuestas, ¿no? Y seguramente así fue en el caso de Jesús con sus apóstoles. Entonces, es importante observar que en versículo 18, las dos primeras palabras son y dijo, es decir, el contexto anterior continúa. Jesús acaba de sanar a una mujer que por 18 años había sido prisionera de un dolor increíble y que ni siquiera podía pararse erguida. Y los adversarios de Jesús han sido avergonzados públicamente, y el pueblo se regocija por las obras gloriosas que Jesús ha hecho. Ahora, en este contexto, no en otro, en este contexto, con los adversarios por un lado avergonzados, por el pueblo diciendo aleluya, gracias al Señor, qué bueno Jesús, y sus discípulos pensando, ¿qué pasa aquí? Entonces, en este contexto, Jesús hace esta pregunta: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Quizás sería mejor comenzar con la palabra reino. ¿Qué es un reino? Ahora, si buscamos en el diccionario, una enciclopedia, lo que fuera, a lo mejor vamos a encontrar una definición como la siguiente: un reino es un ámbito. Es una zona, es quizá un país que está bajo el control de un monarca, de un rey o una reina o ambos, lo que fuera. Ese es un reino, ¿verdad? Es muy sencillo, pero estamos de acuerdo, ¿verdad? Un reino. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Pues el reino de Dios es el lugar, el ámbito, la zona en donde Dios, nuestro Rey, reina. O sea, no es tan complicado, pero ¿esto qué implica? ¿Qué sucede aquí? De modo que el reino de Dios es el lugar donde Dios reina. Con observar el mundo hoy en día, y esta noche pensando en el huracán que viene a la Florida y varios países del Caribe, todo esto, y viendo en los periódicos todos los días, todos los homicidios y bueno, un montón de cosas que suceden en este mundo, a veces pareciera ser que Dios no tiene mucho control sobre ciertas cosas en su reino. ¿O será que es así que el rey está permitiendo que sus súbditos rebeldes actúen desenfrenadamente mientras él espera con paciencia
para darles oportunidad de arrepentirse antes de ejecutar su juicio. ¿Qué será? La verdad es que yo no sé. Yo solamente sé quién es el rey. Eso sí, con seguridad. ¿Cuántos de ustedes han visto hace años ya la película Matrix? ¿Alguien? 2 o 3 de ustedes, 4, 5, 6. Ya están confesando, ¿verdad? Yo no voy al cine. No, yo también. En esta película, lo que pensamos que es la realidad no lo es en verdad. Y que la realidad está oculta para la mayoría de las personas. ¿Será así? Quizás sí y no. Vamos a ver lo que el mismo Señor Jesús dice. Vamos a adelantarnos un poquito. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Lucas 17, 20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, la traducción está bien, pero también se podría traducir literalmente: el reino de Dios está dentro de vosotros, está en vosotros. Es decir, en otras palabras, cuando los fariseos estaban esperando algo físico, algo visible, el Señor está diciendo: ya está, ya está. Es algo invisible, es algo interno ahora. Fue el mensaje de Juan el Bautista cuando estaba predicando antes de la venida de Jesús públicamente, diciendo que el reino de Dios se había acercado. Y en Romanos capítulo 14, lo vimos el domingo antepasado, Romanos 14, 16, o 17 quiero decir, Pablo dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo también diciendo lo mismo, que hoy día el reino de Dios es algo interno, algo en nosotros. No es algo visible, es algo interno. Ahora, esto no quiere decir que lo externo y lo visible no son cosas importantes. Mateo, por ejemplo, que escribe su evangelio dirigiéndolo mayormente a los judíos, es el único entre los escritores de los evangelios que emplea la frase reino de los cielos, señalando a la promesa de que el Mesías traería el gobierno del cielo a la tierra. Ahora, no quiere decir que hay dos reinos, porque un día todo será igual. Interno, externo, la misma cosa. Hay facetas de la relación de Dios con el pueblo hebreo y las promesas hechas a este pueblo que son distintas y únicas para ellos. Así que no tratamos de exagerar la importancia de estas dos frases. En general se usan como sinónimos, excepto cuando lo dicho puede aplicarse específicamente a la relación que tiene el Mesías con la nación de Israel en el libro de Mateo. Los judíos esperaban un reino físico, un gobierno con territorio, con ejército. Y aparece el hijo de un carpintero, hablando de amor, hablando de paz, hablando de cosas internas y hablando de un reino que ya existe dentro de los creyentes verdaderos. Así que cuando hablamos del reino, nos referimos a que Dios reina dentro
de los creyentes y entre los creyentes también. Es decir, en la asamblea de los creyentes, aquí, nosotros. El reino incluirá a toda la creación y será un reino no solo interno e invisible, sino visible y físico cuando venga el rey. Es decir, el reino vendrá con el rey. Pero ahora nosotros vivimos un tiempo muy interesante, porque el rey no ha venido para reinar físicamente, pero el reino está dentro de nosotros y nosotros somos parte de este reino. Ahora, muy importante entender que el reino de Dios no equivale a la iglesia, aunque la iglesia es parte del reino, me explico. O sea, no es lo mismo decir el reino que es decir la iglesia. Nosotros somos la iglesia no es un edificio, no es una organización ni denominación. La iglesia somos nosotros y dentro de nosotros el reino de Dios, así que no podemos separar así nomás estas dos cosas, pero la iglesia no equivale al reino de Dios, pero es parte de él. Ahora, ¿y qué importa? O sea, interesante todo esto, pero ¿qué tiene que ver con mi vida? ¿A quién le importa el reino de Dios? Ahora, en el contexto, este líder, este pastor, se puede decir, de la sinagoga, acaba de ser avergonzado porque él le dio más importancia a su religión y a sus tradiciones que a las cosas de Dios. Y todo el pueblo lo observó. Y queda él avergonzado totalmente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hoy en día evitar este peligro de llegar a ser tan religiosos que perdemos contacto con Dios? Y sucede a cada día. Hay muchas personas que dicen que son cristianas y van a la iglesia cada rato, pero en algún momento sus tradiciones y sus programas en la iglesia, sus actividades han llegado a ser más importantes que cualquier otra cosa. Estaba tomando mi café esta mañana en un lugar y llega un señor que me conoce de hace algunos años, tenía mucho tiempo de no verlo. Él vive en otra parte de la ciudad, es un buen hermano, más o menos joven, pero totalmente desilusionado con la iglesia organizada. Viven lejos de aquí o vendrían acá, pero están buscando una iglesia que no está jugando a iglesia. Está buscando iglesia donde de veras quieren hacer algo. Aprendió a ser discípulos acá. Y su pasión es hacer discípulos. Entonces llega a esta iglesia pequeña, habla con el pastor, que también es joven, y sí, claro, eso lo necesitamos, claro, eso lo necesitamos. Bueno, entonces, con mayor gusto, aquí estamos. Pero cada vez que quería hacer discípulos, el pastor le ponía obstáculos. Porque, claro, no entendía nada. Entendía la palabra y le pareció buena idea, está en la Biblia, pero no entendió nada. Lo que le importaba fue andar bien en los programas de la iglesia. Todo lo normal, la rutina religiosa. Es por eso que muchos líderes de Israel no llegaron a reconocer a su Mesías cuando vino. ¿Cómo podemos evitar esta tentación, este peligro? Y Jesús mismo nos da la respuesta en versículo 19, cuando dice: es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Ahora, tengan cuidado, mucho cuidado. Jesús cuenta una parábola muy parecida
a una parábola que se registra en Mateo capítulo 13 y también en Marcos. Pero al examinar bien las escrituras, parece que la hora y el lugar son diferentes. Y Jesús frecuentemente repetía sus historias, sus parábolas, sus enseñanzas, adoptándolas según su audiencia, la ocasión y haciendo libremente ajustes hasta en su significado. Así que en esta oportunidad, cuando el Señor dice el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza. Ahora, es una semilla casi imperceptible, casi invisible, que se convierte en una planta, no es literalmente un árbol según la categoría que tenemos hoy en día, pero llega a ser una planta que puede crecer a una altura entre 3 y 4 metros o más. De una semilla tan pequeña que casi no se ve. Increíble. Pero es el estilo de Jesús. ¿Quién hubiera imaginado que Jesús escogería a 12 jóvenes de 20 y tantos años sin preparación formal para transformar el mundo? ¿Quién lo hubiera pensado? En lo personal estoy muy cansado de escuchar todos los planes grandiosos de evangelizar al mundo. Cada grupo, cada organización tiene lo suyo. Y bueno, gracias al Señor que al menos están pensando en hacer algo, pero confieso que esto es algo muy típico de los estadounidenses, tratando de hacer algo en grande. Si tenemos más dinero y más gente, podemos hacer cualquier cosa. Podemos llegar hasta la Luna, hasta el planeta Marte, lo que fuera, porque somos de aquí, de esto, tecnología, y también, desafortunadamente, en la iglesia también tenemos este pensamiento. Pero el camino de Dios, casi siempre, es empezar con algo tan pequeño que apenas se ve. Como dijo Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jesús mismo, nacido en un pesebre, como hijo de carpintero, el Mesías, Dios encarnado, no un caballo blanco, no, un niño, un bebé, en un pesebre. El grupo de 12 discípulos. 12 discípulos. Después de 3 años y más andando aquí en la tierra, enseñando a veces a las multitudes, haciendo sanidades, milagros, señales, toda la gente, ¡ah! ¡Qué fantástico! Y al final de cuentas, había 120 esperando en el aposento alto. Y 12 líderes. 12 líderes. Apenas un grupo pequeño, apenas un grupo de mi casa es su casa, como decimos aquí. Solo eso. Y lograron cambiar el mundo, fíjense. Luego en versículo 19 habla de las aves del cielo. De nuevo, cuidado, tengamos cuidado, porque es cierto que ciertas aves en la Biblia se usan para representar a espíritus malignos. Pero este no siempre es el caso. Por ejemplo, a veces el león simboliza al mismo Señor Jesucristo, a veces se refiere al diablo, dependiendo del contexto. La mayoría de las veces que aparecen las aves del cielo en el Antiguo Testamento no está en el contexto de espíritus malignos, sino en el contexto de las naciones gentiles. Caso clásico, Daniel capítulo 4. No tenemos tiempo para leer Daniel 4, pero es un buen ejemplo. Pero este es el cumplimiento del plan de Dios desde un principio. La simiente pequeña, casi invisible,
que Dios sembró en Abraham ha crecido a ser un pueblo poderoso que será bendición a todas las familias del mundo, todas las naciones. Y esta es la parte que los líderes de Israel habían olvidado. Tan solo pensaban en su religión, sus ritos, sus ceremonias, sus fiestas, sus sacrificios, sus programas, todo. Y todas esas cosas tienen su lugar, claro que sí. Pero habían olvidado la misión. Y la misión es la misión de ser una bendición para las naciones del mundo. Esas aves de las cuales los profetas hablaron constantemente en el Antiguo Testamento. Algunos interpretan que la presencia de las aves del cielo significa que aunque el reino de Dios crecerá a un tamaño grande, no estará puro, sino que tendrá influencias malignas. Y es cierto, pero no encaja con el texto, en este caso. Ahí podemos hablar de Mateo y Marcos y todo esto, pero lo que es más probable acá es que Jesús está pensando en una profecía muy conocida que aparece en Ezequiel. Ezequiel capítulo 17, en la cual la casa de David restaurada crece de un principio muy humilde en el Mesías hasta llegar a ser, fíjense, un árbol enorme que ofrece paz y refugio a todos los pueblos, todas las aves del mundo. Porque este fue el problema de estos líderes religiosos. Yo creo que tenemos algunos principios que podemos aprender acá. Primero, el éxito no está atado al tamaño ni a la forma en que las cosas se ven en la superficie. Nunca jamás. Pobre Jesús. Predicaba, enseñaba, hacía milagros. A veces le seguía multitudes, a veces nadie. Y después las mismas multitudes lo crucificaron. Pero había dejado una semilla pequeña. Muchas veces aquí en nuestra iglesia tenemos que tomar decisiones y podríamos decir, no, si hacemos esto, algunas personas van a salir. No vamos a ser tan grandes. La pregunta es, ¿cuál es la cosa correcta? ¿Cuál es la cosa bíblica? ¿Qué es lo correcto en este caso? Principio 2. Las cosas pequeñas frecuentemente son más importantes que las cosas grandes. Las cosas pequeñas a veces son más importantes que las cosas grandes. Eso lo voy a demostrar. Marco, ¿en qué año naciste? 53. ¿Me puedes decir con seguridad quién ganó el Premio Nobel a la Paz este año? Claro. O ¿quién puede recordar cuando estabas en el sexto grado? Perfecto. ¿Quién ganó el premio para, dos opciones, para el mejor actor o mejor actriz este año? Sí. Claro, pero gracias por el valor. Ese es el punto. Estamos hablando de personas muy famosas por un tiempito. Por un tiempito. Ahora, otra pregunta y no hay que contestarlo así. ¿Cómo se llama un maestro o maestra que tuvo un impacto grande en tu vida? ¿Viene a la mente un nombre, una persona? Claro, sí. ¿Cómo se llama el individuo que te guió a Cristo o que te acompañó a través de alguna crisis horrible en tu vida? Son nombres que siempre están con nosotros. Pero las personas más famosas del mundo, con sus millones y sus oportunidades y fama,
No. Después de un ratito, ni pensamos en esas personas. Este es el camino de Dios. Principio 3. La gracia de Dios es lo que transforma las cosas pequeñas en cosas grandes. No nuestros esfuerzos, sino la gracia de Dios. Como en este ejemplo, la semilla. ¿Cómo es que una semilla aparentemente inerte repentinamente se convierte en un organismo viviente? Lo llamamos el proceso de germinación. Pero ¿cómo funciona? Podemos explicar hasta cierto punto. Podemos describir lo que sucede, pero hasta allí. Tenemos que tomar en cuenta a Dios y su gracia. Y no estoy diciendo que si uno hace unas cosas pequeñas, que esto es todo lo que se necesita. No, yo estoy diciendo que Dios se deleita en tomar aún las cosas más pequeñas que podemos hacer y usarlas de una manera sobrenatural en el poder de su gracia para transformar vidas. Ahora, la semana pasada hicimos la pregunta, ¿qué cosa pequeña puedo hacer? Una pequeña modificación esta noche. ¿Qué semilla pequeña puedo sembrar? ¿Qué semilla pequeña puedo sembrar? ¿Qué cosas desecho sin ponerme a pensar en su valor potencial? A cada rato estoy desechando algo, cuando a veces digo, ¿dónde está esa cosa? Y sucede con frecuencia. Es interesante lo que dice el Señor cuando está hablando aquí en Lucas 13 del reino, de la semilla, que un hombre tomó y sembró en su huerto. ¿Por qué interesante eso? Y como digo, la traducción es buena, vale, pero la palabra que aquí se traduce sembró, literalmente quiere decir lanzó, tiró. No es la palabra normal, no es la palabra, por ejemplo, que aparece en las parábolas muy parecidas en Mateo y Marcos. No, está hablando de una semilla que un hombre tomó y lo tiró, lo botó. Y de repente, una planta de 3, 4 metros o más, de una semilla tan pequeña que casi no se ve. Y todos los días tenemos la oportunidad de sembrar semillas pequeñas. Una sonrisa, una palabra de ánimo, darle a alguien esperanza, una acción de gracias, una oración sincera, que no son cosas grandes para nosotros, pero para algunas personas son la cosa más importante de su vida. La semana pasada, cuando estuvimos hablando de esa mujer enferma, 18 años, y Jesús así nomás la sanó. Y yo decía que en comparación a otros milagros que hizo Jesús, eso no fue, digamos, como convertir el agua en vino, ni andar sobre las aguas. No fue gran cosa para Jesús. Pero para esta mujer, la cosa más importante de toda su vida. Somos tan propensos a pensar en mí y en mi comodidad, en mis preferencias, que nos olvidamos muchas veces de siquiera sembrar semillas pequeñas, que no es tan difícil, No nos cuesta nada
regalar una sonrisa, una palabra de ánimo. No nos cuesta nada. Pero puede ser la cosa más importante para esa persona. Algunos de ustedes saben que cada día yo pongo en Facebook, bueno, es un tweet en realidad que aparece en Facebook, entonces es algo en menos de 144 caracteres de lo que estoy leyendo en la Biblia ese día. Entonces escojo un pensamiento, un versículo y en 144 caracteres digo algo así nomás, una semilla pequeña. Es muy interesante cómo es a veces que yo recibo una respuesta del otro lado del mundo diciendo, y eso pasó hoy. Una persona en el otro lado del mundo dijo, justo a tiempo, esta palabra me llegó. Otra persona hoy dijo, gracias, hoy el Señor contestó una oración de más de 15 años. Gracias por esta palabra de esperanza. No me cuesta nada, nada. Pero a veces son esas semillas pequeñitas que transforman vidas. 3 palabras muy claves para cada uno de nosotros. Invitar, ayudar, orar. Cualquiera de nosotros podemos sembrar así. Invitarle a alguien a este estudio, a los cultos el domingo, al estudio bíblico, la clase hispana, los domingos, a tu grupo, mi casa es tu casa, lo que fuera. O sea, cosas que no nos cuestan nada. Invitar a una persona así nomás. Pero si dice que no quiere venir, ¿vas a morir? ¿Y qué? O sea, ¿qué te cuesta? ¿Quieres acompañarme? No, ok, está bien. Siempre vamos a ser amigos. Pero podría ser que de hoy en 3 años esta persona dice, una vez me invitaste a un estudio bíblico, ¿siempre está en invitación? Claro, claro. ¿Qué estás haciendo? Sembrando semilla. Ayudar. ¿Te puedo ayudar? No nos cuesta mucho. Orar. Alguien en el trabajo, por ejemplo, tu vecindad está sufriendo por X cosa. Y tú observas que la persona está luchando y te está contando lo que le pasa. ¿Qué te cuesta decir, mira, podría orar por ti? En este momento podría orar por ti. ¿Qué te cuesta? Casi nunca la persona rehúsa oración, aún personas ateas. Cuando el problema es grande, sí, por favor. Yo soy ateo, pero sí, por favor. Así es la vida. ¿Qué te cuesta orar? Eso sucede casi cada domingo en Guest Central. Alguien viene, oye pastor, me van a operar, o mi hijo, mi nieta, lo que fuera. Por favor, que esté orando. Bueno, vamos a orar ahorita. ¿Qué me cuesta? 30 segundos. Nada más. Porque de otro modo digo, sí, cómo no. No pasa nada. Hablo con 100 personas más y no pasa nada. Regreso a la oficina y no recuerdo nada. Pero sí, cómo no, vamos a orar ahora mismo. No cuesta nada. Invitar, ayudar, orar. Cosas pequeñas. Hace unos 3 años recibimos una tarjeta. Estas tarjetas blancas y amarillas que están allí en el auditorio. Cada lunes leemos estas cartas. Bueno, yo no, pero una persona en nuestro equipo lee las tarjetas y casi cada semana nos informa de algunas de las cosas que se dicen. Es increíble entender lo que personas están pensando. Por ejemplo, esta vez una tarjeta anónima, está bien, y dijo esto en la tarjeta. Me da mucho temor escribir mi nombre en esta tarjeta. Veo su pasión y me da miedo. Pero vine con un amigo al que amo. Siento que he corrido muy lejos. He aprendido a estar cómodo en mi suciedad y pecado.
Estoy demasiado sucio para regresar. No puedo creer ni entender que Jesús me recibiría. Me he alejado mucho. No puedo aceptar que Él me ame tal como soy, en lugar de como debiera ser. Tengo miedo. Podría ser la persona a tu lado en cualquier domingo. Y podría ser que una sonrisa podría cambiar su vida. Pero no hablo inglés. ¿Tan solo puedes sonreír en español? Pobrecito, vamos a dar clases para que seas bilingüe en tus sonrisas. No te cuesta nada. Aunque es un chino a tu lado, entiende la sonrisa. ¿Y qué? Semillas pequeñas, muy pequeñas, que pueden transformar vidas. Padre Santo, gracias por la semilla del Evangelio que ha crecido en nuestras vidas hasta ser algo tan enorme. Pero Señor, es muy difícil para nosotros a veces captar y entender y aplicar las lecciones que nos enseñas, pero una cosa sí te pedimos esta noche, y es entender lo que es sembrar semillas pequeñas. Antes de elaborar planes grandes para transformar el mundo, Señor, enséñanos a invitar, ayudar, orar, hacer cosas muy chiquitas, pero cosas que pueden transformar vidas. Porque tú, Señor, hijo de carpintero, una cosa muy pequeña, vino a cambiar el mundo. Gracias por morir en nuestro lugar, por haber resucitado al tercer día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.